Estamos en un nuevo episodio de Cuarto para las 4, no se lo pierdan. Hoy obviamente estamos platicando de Donald Trump. Ya prácticamente es seguro que regresa a la Casa Blanca. Copa América, fútbol e infancias libres. Es una nueva posibilidad para resignificar las emociones y que nuestras infancias sientan libremente. Bueno, y Shakira, ¿no? Que sigue facturando. Piqué estaba en el público. Hola, princesas. Oigan, pues la inteligencia artificial lo hace otra vez. ¿Qué? Ponernos más presión. ¿De qué me estás hablando? Miss Inteligencia Artificial nos dice cómo deben verse las mujeres. Ahora resulta, estamos al lado de un espacio muy, muy, muy complicado para las mujeres con tanta presión. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y el que no siente ninguna presión y su autoestima está por las nubes, no necesita inteligencia artificial, ni mucho menos es Alito Moreno, el dirigente del PRI. Claro que vamos a hablar de eso también, ¿eh? No se pierdan este nuevo episodio de Cuarto para las 4. Ana Paula Ordorica, estamos aquí otra vez en cuarto para las... Y no es cuarto para las 2 en este momento, querida. No es cuarto para las 2. Así es, les habíamos prometido, Yuris, que Cuarto para las 4 se renovaba en esta segunda temporada, que vamos a tener nuevas integrantes. Saskia va a estar entrando y saliendo esporádicamente en lo que está creando vida. Estoy muy emocionada por mis hermanas que quiero y adoro y respeto y admiro un chingo de Cuarto para las 4. Yo, como saben, estoy embarazada y estoy un poco rebasada, entonces me voy a tomar un break de Cuarto para las 4, un ratito nada más. Sé que Cuarto para las 4 es mi casa. Paola Rojas estos días está tomándose unas muy merecidas vacaciones, pero platícanos quién vamos a tener de integrantes. Luego las tomarás tú y luego las tomaré yo. Lo que pasa es que Cuarto para las 4 es justamente un cuarto en donde siempre estaremos 4 mujeres presentes, pues comentando, como lo hemos hecho, los acontecimientos más relevantes de México y del mundo en esta nueva modalidad en la que además vamos a tener de verdad que unos mujerones de invitadas. Ojalá les entusiasme a todos y a todas ustedes tanto como a nosotras. Déjame presentarte el día de hoy a las queridísimas Gina Jaramillo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas. Pues feliz de estar aquí, muy emocionada con esta invitación. Además, siempre me emociona y sobre todo me entusiasma poder conversar ciertos temas y con mujeres como ustedes, pues mucho más. Así que gracias por la invitación. Y también está con nosotros Carolina Solís, súper gran periodista, podcastera, la hemos visto en Reforma, en Latinos, en Poder Prieto. A ver, platícanos, ¿qué onda, Carol? Bienvenida. Bienvenida. Hola, princesas, hola a todas, a todos, a todes. Pues aquí, en un podcast más, como de que no, invitadaza. Oigan, no, pero la neta, qué chido, lo hemos platicado muchísimo, que las mujeres tenemos que estar ocupando cada vez más espacios, y a mí me emociona muchísimo estar con ustedes, con todas las que vamos a estar ahí yendo, viniendo. Este proyecto me parece bien, bien interesante. Muchas gracias por considerarme, ¿verdad? Lo que viene siendo. Bueno, y es que además, Carolina y Gina Jaramillo, además de garantizarnos risas en este espacio Cuarto para las 4 y mucha inteligencia, sin duda alguna, pues tienen una perspectiva no solamente muy fresca y muy joven, sino también desde todas las esquinas, ahora sí que 360, ¿no? Desde todas las esquinas de lo que podemos hablar y discutir, porque a veces sí discutimos, luego que la gente cree que no, pero a veces sí estamos en desacuerdo y eso va a ser una delicia. Por ejemplo, esta semana, pues la nota no es de México, la nota es de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Así Ana Paula, es, pues oye. tú eres la experta. No, es que ahorita que decías que se suman Carol y Gina y que le metan juventud aquí a este Cuarto para las 4, pues estamos haciendo algo que los demócratas simplemente se niegan a hacer, inyectarle juventud en sus liderazgos políticos, empezando por el presidente Biden, obviamente, ¿no? Pero ya anunció Donald Trump a su compañero de fórmula, a J.D. Vance, senador por Ohio, y él sí es bastante joven para los
estadounidenses es casi que un bebé de pañales, 39 Pero es un años, joven cumple viejo, 40. ¿no? Pero es un joven viejo. Es un joven viejo, ¿no? O sea, Pues mi ha impresión de la tenido, cabeza es más viejo que Biden y Trump juntitos. O no sé, ¿ustedes qué tienes un opinen? punto, no, tienes un punto, no lo había pensado. La verdad es que es alguien que ha vivido quizás muchas vidas por lo duro que fue el entorno en el que nació, en donde esta clase blanca, trabajadora, de cuello azul, que se han sentido pues, muy agraviados por las élites, pero luego se metió a los Marines, fue a pelear a Irak, luego se metió a Yale a estudiar Derecho, luego escribió un libro que tuvo un éxito rotundo, Hillbilly Elegy, que si no lo han leído realmente se los recomiendo, más allá de política, está extraordinariamente bien escrito, que es la historia de su vida, y ahí vamos a entender por qué nos odia a los mexicanos, injustamente, pero por qué nos odia, ¿no? Bueno, pero algunos mexicanos sí merecen. Digo, no es Oye, pero a mí lo que me parece también interesante, cómo la campaña dio un giro y aunque la nota, por supuesto, Sí, era esperar quién iba a ser el nombrado por Trump, lo que pasó el sábado en Pensilvania le dio totalmente la vuelta a lo que estábamos hablando y para mí es bien relevante cómo la narrativa importa, o sea, cómo lo que se ve, en política toda forma es fondo, ¿no? Entonces, es bien interesante esto que vimos y sobre todo las imágenes que ya quedaron como icónicas del momento y lo que van a representar esas imágenes para la campaña, ¿no? sí, a mí aquí me quisiera clavar un poquito en el tema de la proporción áurea, que desde la historia del arte pues es algo simbólico, importante y desde el cual también se analizan muchas cosas que tienen que ver con una imagen, la composición, el encuadre, esta fotografía que tú decías, Caro, que nos regaló este momento y que algunos incluso le consideran la foto del año. Yo personalmente creo que no es la foto del año, pero sí hay que reconocer que la composición es alucinante, estos elementos que le dan simetría, balance, pero que en esa optimización, incluso de la colorimetría, se impone una imagen completamente política y completamente disruptiva. El equilibrio visual es alucinante. Uno pensaría que esa fotografía difícilmente sale de una casualidad, aunque así es. El fotógrafo logró el clic en el encuadre perfecto y también esto que nos da la suposición de los elementos y que hoy pasa a la historia esta imagen por el momento, por el personaje, por todo lo que se dio en torno a esos segundos y por cómo lo estamos leyendo fuera de Estados Unidos también. Con lo Oye, de mediático hecho, que es este cuate, Donald Trump, o sea, cuando sintió tantita sangre, porque además tampoco es como que le volaron, mira, ahí está justamente lo que decías de la adelante con las proporción imágenes. áurea. No era un asunto, no era para nada la proporción áurea un asunto ni espiritual, ni espiritista, ni de ninguna índole que no tenga más que ver con la imagen, digamos, toda la composición de esta foto, pero el fotógrafo del New York Times que logró capturar esta imagen, pues inmediatamente se convirtió en la imagen del sábado por la tarde noche, ¿no? O sea, Sí, pero Trump lo que pasa es que lo que no real. le podemos escatimar, perdón, lo que no le podemos escatimar es que es un cuate que tiene pues ya muy desarrollado un instinto mediático, ¿no? En cuanto vio sangre se echó al suelo, en cuanto estuvo el servicio secreto rodeándolo, pues él se puso de pie y con este puño en alto, así, o sea, ya él estaba consciente y yo creo que se tenía perfectamente claro que esto se iba a convertir pues en un abono muy potente para su propia campaña y su potencial victoria en noviembre próximo, ¿no? Sí, Solo una o sea, cosa, la imagen querida, esta creo que va a ser la foto de la campaña de los republicanos a la presidencia y a muchos otros puestos de elección que estarán en juego en noviembre. Pero lo que creo que también logra esto es, bueno, uno, contrarrestar, porque si del lado de los demócratas tuvieran a un candidato o candidata fuerte, con estamina, tal, no sería tan impactante. Creo que el contraste lo vuelve muy impactante y cada vez, y además les roba una narrativa a los demócratas que ahora tienen que pensar, pues, ¿qué vamos a decir? Porque si se la pasaban diciendo, hay que acabar con Trump a como dé lugar, bueno, casi a como dé lugar, ¿no? Ya les quita un poco esa narrativa. Y luego, Es si que está como del diciendo, lugar era
francotirador, ¿no? O sea, vaya, Exactamente. el tema es que la violencia política, y lo que decía Caro, las palabras y el discurso importan. Entonces, pues claro que si Trump lleva ya años sembrando este discurso de odio en Estados Unidos y polarizando brutalmente a la sociedad estadounidense, pues evidentemente, así como decían desde tiempos antiguos, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Evidentemente iba a terminar cosechando algo de la violencia que él mismo ha sembrado, ¿no? Sí, Y lo que, eso, perdona más rapidísimo, Ah, acabo la idea, el tema de la violencia, ahorita ya aquí te lo paso, Gina, el tema de la violencia, los demócratas llevaban diciendo la violencia del 6 de enero, el asalto al Capitolio, pero ahora cada vez que lo quieran mencionar, pues los republicanos les van a decir, ¿cuál? Es la violencia del 13 de julio, es Pensilvania, es el ataque a nuestro exacto. presidente, y entonces les quitan unos puntos de contraste que para los demócratas eran fundamentales y ahora tienen que repensar la narrativa hacia noviembre próximo si quieren tener ganas. Ya, te lo regreso, Gina. no, yo únicamente quería reafirmar esta parte visual, que finalmente como sociedad a veces estamos expuestos a tantos impulsos y tantos estímulos que se nos olvida el poder de la imagen. Y aquí quiero regresar al arte. Les voy a contar algunas de las típicas guías del espectador que desde la historia del arte se establecen, que es crear equilibrio y armonía, que esta fotografía lo tiene. Transmite emoción y narrativa, esta fotografía sin duda lo tiene. Luego tenemos por ahí, enfatiza el tema principal, lo tiene. Tenemos a un Trump salvando, es todopoderoso, con el puño arriba, lo tiene. Aporta unidad y coherencia, esta fotografía sin duda también lo tiene, y añade dinamismo y movimiento. Esto sin duda es la potencia de la estética visual y lo más importante es que ayuda a comunicar el propósito, en este caso desde el artista, pero en la realidad desde Trump. Así que me parece que este es un ejemplo clarísimo de una técnica de composición pictórica traducida a lo contemporáneo espectacular. Y es lo que yo quería aportar. Ahora sí, Caro, vas tú. Solamente precisar, el fotógrafo es Evan Bushy, es de Apple News y es fotógrafo de guerra. Entonces, como parte de su estilo de fotografía, aparte obviamente del momento histórico de captar la imagen precisa, es este rollo de la composición. Él trabaja muchísimo en la composición y en la luz, ¿no? Aprovechar la luz. Lo que decía Gina de los colores, es el cielo completamente azul, lo rojo resalta más, la bandera específicamente puesta, estratégicamente colocada, pero sobre todo yo quiero insistir en la agudeza mediática de Donald Trump. Es decir, independientemente de todo, en el momento en que sucede, en fracción de segundos, este cuate se levanta, entiende lo que está sucediendo, entiende lo que le va a servir en la narrativa para su discurso y lo que hace es, grita, luchemos. Y entonces levanta el puño. Y entonces la gente atrás empieza, USA, los gringos no tienen otra cosa más fuerte que el patriotismo, como lo quieran entender y desde los espacios que lo queramos entender, pero son súper patrioteros. Entonces empieza la gente a gritar atrás y lo que va a hacer Donald Trump, obviamente con esta imagen de campaña, que para mí, yo creo que las elecciones estaban muy cantadas a su lado, por todo lo que ha sucedido con los demócratas y sobre todo por la imagen tan frágil que nos muestra Joe Biden, la imagen física frágil independientemente del contexto. Bueno, y mental, Caro, y mental, porque lo vimos en el cierre del encuentro de NATO, ¿no? O sea, ya se le iban las cabras, mano, o sea, confundía a Zelensky con Putin y confundía a Trump con Kamala Harris, en fin, o sea, ya, perdón, mi viejecito lindo, o sea, we love you, granddad, ¿no? Pero ya se le van las cabras, o sea. Exacto. Entonces, esa fragilidad de Biden, que ya era parte del discurso, ahora con esta fotografía que por supuesto la vamos a ver en todos lados, pero además a mí lo que me parece todavía llevado al otro nivel es todo el provecho narrativo que le va a sacar Trump a esto, porque ahora él se refuerza como la víctima, y eso lo hemos visto, no quiero decir nombres, pero en algunos otros gobiernos, el ser la víctima, es muy redituable, políticamente es súper redituable. Ahí no, y aquí también valdría la pena analizar las narrativas que distintos medios de comunicación y opiniones personales le dan.
esta fotografía es el pretexto perfecto para que cada persona o cada línea editorial ocupe esos espacios a su favor. Entonces, esto no solamente lleva al señor Trump a ser más tema de conversación y tener más presencia mediática, sino que además ahora se está nutriendo de muchos ángulos de análisis. A mí me parece un ejemplo muy particular y que expresa de manera muy elocuente lo que sucede en los medios de comunicación contemporáneos, cómo viaja a la velocidad que viaja una imagen y paralelamente los discursos que se yuxtaponen con izquierdas, derechas, otros idiomas, pero la velocidad con lo que esto viajó es impresionante. Y sobre todo en un contexto bélico como en el que estamos, la parte del mártir, que también ahí se coloca de manera pues muy fortuita para el señor Trump. Sí, se movió de ser el provocador a ser la víctima, ¿no? Donald Trump con esto. Ahora, yo lo que creo es que lo que más ha sacudido la campaña presidencial en Estados Unidos fue el mal desempeño, que por mal me estoy viendo amable, el pésimo desempeño de Biden en el debate. Y eso hace que Trump se solidifique y yo creo que se siente tan seguro que por eso va y escoge a J.D. Vance como su compañero de fórmula, que es alguien que no le amplía la base electoral, porque Marco Rubio le hubiera atraído a los latinos, Doug Burgum, el gobernador de Dakota del Norte, le hubiera atraído a la parte de los republicanos que está siempre preocupada por la economía y la estabilidad y que de alguna manera Trump les parecía un poco inestable. Pero J.D. Vance es maga, o sea, porque todos sabemos lo que puede pasarle a un converso. Se vuelve el mejor comunicador, un perro de ataque en favor más de eso que antes denostaba. Exacto. Sí, más y trumpista que Trump. Y ya con eso asegura el futuro de su movimiento Donald Trump. Y lo escoge pensando en que puede darse ese lujo porque se siente mucho más cómodo con su lugar en las encuestas, ¿no? Contrasta el tema de elegirlo por el tema de edad que ya decías, Ana Paula, por un lado, tiene 39 años, pero por el otro lado yo decía, este está más viejito que los dos viejitos, porque el cuate es de ultraderecha, J.D. Vance es así, de pero ultraderecha, o sea, está más a la derecha que Trump, lo cual es de espantar no solamente para Estados Unidos, sino lo que va a representar esta candidatura, y como dices, va a ser su perro de ataque durante las campañas, y en caso de que Donald Trump gane la presidencia y por lo tanto él la vicepresidencia, o sea, es terrible para muchísimas personas en Estados Unidos, pero en el mundo entero, porque nos guste o no, Estados Unidos sí sigue siendo la primera potencia del mundo y lo que ocurre allá impacta al resto del planeta. Entonces este cuate que es así súper antiaborto, que las mujeres no están en su lista de prioridades para nada en términos de igualdad y de equidad, de equidad de género para nada, y por supuesto el tema racial en Estados Unidos tampoco está en su top of mind, en fin, o sea, yo lo que sí creo es que se puede poner muy oscuro el panorama en Estados Unidos en términos sobre todo de libertades en aquel país y las consecuencias que eso puede tener para el resto del mundo, pues. Y pensar para México. Ajá, justo, pensar que Claudia, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tendrá que lidiar con esa nueva forma de gobernar, es decir, con lo que ya trae ella arrastrando, con lo que traiga arrastrando del propio gobierno en México, de la propia efervescencia política, por decirlo de una manera suave, que hay en este país, ahora tiene que combinarlo con una eventual victoria de Trump, que es muy posible, y entonces lidiar con esas dos fórmulas, ¿no? La ultraderecha, en términos muy prácticos, con lo que sea que estemos construyendo en este país, que a mi juicio no es una izquierda, pero tampoco es una derecha. Entonces, lo que sea que estemos construyendo ahí, tener que lidiar con ese gobierno en Estados Unidos va a ser un gran reto para ella, aparte de todos los que ya le sumas, ¿no? Bueno, y con un J.D. Vance que dice que él está en favor de que invada el ejército estadounidense en México para lidiar con los cárteles del crimen organizado. Su mamá murió de una sobredosis y él cree que es culpa
de la entrada de fentanilo a Estados Unidos desde México, lo que genera la crisis de sobredosis y de opiáceos en ese país. Entonces, más allá de que no le guste el libre comercio, está en favor de poner aranceles, o sea, todo lo que no quisiéramos en alguien en la Casa Blanca lo representa J.D. Y claro que nunca se van a meter ni él ni Donald Trump con el verdadero tema de lo que acabamos de ver el 13 de julio, que es la facilidad con la que cualquier ciudadano en Estados Unidos puede tener una pistola, un rifle, una ametralladora. Ese es el verdadero problema. O sea, no le van a hacer caso Biden y Trump a AMLO. Es que ves que en la mañanera del martes AMLO dijo que ojalá que con esto firmen un acuerdo Biden y Trump para prohibir las armas, cuando está comprobado que cada vez que hay un tiroteo en Estados Unidos crecen las ventas de armas, no se disminuyen. Es correcto. Y claro, esa es la reflexión de fondo, clase ¿no? de cinismo, ¿no? También es como en este país tenemos un problema serio, no solo del tráfico de armas como tal, sino de cómo se distribuyen las armas en los cárteles, por ejemplo. Si te vas a preocupar por cómo se están distribuyendo las armas, yo empezaría a ver por qué los cárteles tienen drones, o por qué los cárteles en este país tienen tanques de guerra, o por qué los cárteles en este país tienen armas mucho mejores que la Guardia Nacional. Poder, entonces claro. también habría que mirar un poquito en la viga en el ojo, ¿no? No, y creo que también la Totalmente de reflexión acuerdo. de fondo es eso. ¿Qué está pasando con las juventudes, con las infancias que están expuestas a armas, que tienen acceso libre a las armas y que no hay un acompañamiento ni serio, ni a nivel psicológico, ni emocional? Y es una estructura que frente a nuestros ojos claramente se está derribando. Pero es una conversación bien larga y bien importante. Sí, totalmente. Sí, digo, y este chavo, Thomas Matthew Crooks, el que disparó en contra de Trump, todavía no sabemos los motivos por los cuales disparó, ¿no? O sea, 20 años tenía. Sí, 20 años, me parece increíble, Súper pero chavo, claro. el J.D. Vance fue el primero en escribir en Twitter, no, pues es culpa de Biden y la retórica de los demócratas que han estado diciendo que hay que acabar con Trump a como dé lugar, pero la verdad es que ni siquiera se sabe qué es lo que lo motivó. O sea, volteas a ver los otros atentados en contra de presidentes en Estados Unidos, que ya Trump es el octavo, si no me equivoco, el octavo presidente que sufre un atentado, el tercero en sobrevivirlo, en contra de Ronald Reagan, quien disparó, lo hizo porque quería llamar la atención de Jodie Foster. O sea, no sabes cuál es la motivación por la cual... Amigo, es de otro equipo, Jodie Foster. No, ni lo veía por tema político. Era tan fan de Jodie Foster que dijo, quiero que sepa quién soy. Igual ni así, ni de ninguna otra Ni así, forma, a la Jodie Foster no le gustaban esos. Está en otro canal. En otro código postal que le vienes diciendo. Sí, no. 100%. Pero es que Pero claro, bueno, si quizás una para echar un persona cafecito. de esa edad tiene acceso, ¿sabes? Como que el acceso a las armas está muy canijo. O sea, de verdad que es insostenible. Y ya está demostrado. Y Oye, Pero es no hay una ni industria para cuándo. millonaria. Industria Sí. millonaria. Y creo que vamos a ver un montón de industrias desaparecer antes que la industria armamentista. O sea, eso es una desgracia brutal. Oigan, ¿qué tal estuvo la final de fútbol? Cero mi tema, cero mi cancha. Yo no le entiendo, pero pues sí, fue un súper happy. Pero te emocionaste mucho, ¿no? Bueno, sí, Fue como, oiga, pero qué increíble. Pero qué increíble. Oigan, no, pues a mí sí me gusta mucho el fútbol. No sé ustedes, ¿les gusta el fútbol? Sí, a mí Yo me cubrí fascina. deportes muchos años. Yo me declaro ¿Qué? completamente ignorante del fútbol, pero con muchas ganas de escuchar por qué ocurrió ese desastre en Miami. Bueno, son varias cosas. Tú sí sabes, claro, que se jugó el mismo día la final de la Eurocopa y la final de la Copa América en Miami, siendo un gran ensayo para lo que sucederá en unos años en el Mundial en Estados Unidos. A mí me pareció que fue un espectáculo que estuvo muy atropellado. Vimos muchos disturbios en las entradas, personas con boleto que no pudieron entrar, portazos de varias personas, gente desmayada, niños llorando, personas golpeadas, en fin, ¿no? Todo salió de control. En Europa finalmente gana España, lo cual es muy simbólico porque en medio de muchas conversaciones de racismo y demás,
varios de los jugadores son hijos de inmigrantes. Y esto es muy simbólico por muchas razones, pero principalmente por esa, porque las conversaciones se han ido justo hacia la derecha y han dado justificación a muchas cosas que no la tienen, como golpizas, como señalamientos racistas, y con esto, para mí, hay algo que vendrá muy bien para estas narrativas. No sé tú qué digas al respecto, Caro, de España. Coincido, con lo de España además, bueno, obviamente este asunto de lo interracial, que cada vez hay más personas interraciales en las elecciones, que digo eso, sobre todo en los países europeos. Francia tiene un montón de personas que son inmigrantes y tal, ¿no? Pero sí, Mbappé, hoy anunciaron a Mbappé, ¿no? Mbappé, que además está súper chavito. Mbappé tiene ¿cuánto llena? Fue en el Real Madrid, no, pues te digo que 5 debe no tener opino. Mbappé, no sé, está súper chiquito. Mbappé debe tener, no, ¿sí? Ahorita veo cuánto ¿Un poco tiene. más? Pero bueno, entonces en estas narrativas otra vez lo importante que es lo que vemos, lo que simboliza, ¿no? Simbólicamente el que el héroe, y voy a hacer la comilla, pero el héroe de los partidos sean personas migrantes, y además el morrito, se me olvida ahorita el nombre, pero tiene 16 años, 17 años, el que dio el gol para para el pase, no para la Euro. El que estaba en los brazos de justamente lo cargó cuando era un bebé, ¿no? Lo vi pasar en redes sociales. Eso también está bien increíble porque está súper chiquito. Y algo que estuvo bien curioso en la Euro, que quizá no fue que le encantara tanto, fue Piqué. Y el tema que decíamos de... Fíjate, en la... Cantemos Shakira, jugando Colombia. ¿Qué se sentirá ser Piqué y que tu No ex quiero mujer ser esté cantando Piqué. esa rola que se volvió súper explosiva en el medio tiempo, en donde está la selección de tu país jugando, tú estás en las gradas, todo el estadio, ¿sabes? Todo eso fue poema, fue un poema completo. ¿Se lo merece Piqué o no? A ver, pregunta, ¿se lo merece o no se lo merece Piqué? Totalmente, claro. Pues sí, ¿no? Claro. No, se portó yo no sé mal, qué, claro yo que no sí. sé qué onda. Se portó muy mal pero con ¿en qué Shakira cuando se fue viviste, con la novia. Natalia? No, pero yo lo que no sé es qué pasó antes. ¿Qué tal que Shakira también se peleaba mucho con él y entonces el otro volteó a ver a alguien? En fin, yo qué sé, no sé, como que en esas Se cosas sentía uno solo, nunca sabe. dices Ana Paula. Exacto. No, y además, Casi les creo que- escupo el refresco aquí en la pantalla. O sea, se sentía solo, ay, pobrecito Piqué. No, no. Yo sí soy No, team yo no Shakira dije pobre todavía. Piqué, yo nada más dije Contexto. escuchar los dos lados, pero sí me gustó que lo voltearan a ver y le dijeran sus cositas mientras Hoy tu Shakira canción, cantaba. ¿no? No, debe ser horrible, Me la no, la están verdad sí, cantando en súper vivo, cansado. Nada más con sus hijitos, ay no, pobre hombre, la verdad ha sido súper largo eso. Pobres Y luego también en la hijos. Copa América cantó Shakira las mismas rolas, un poco la misma historia, similar, cercana. Y pues yo creo que, bueno, Shakira lo hizo muy bien, ¿no? Sigue facturando, sigue haciendo negocios, sigue, lo está haciendo genial. Para mí, muy bien, Shakira. Y del partido, pues también creo que hay algo que a mí me gustaría destacar, y es que considero que las nuevas narrativas del fútbol de alguna manera descomprimen esta presión social que acompañaba a las infancias por años. Vemos a Messi llorando, vemos a Di María muy emocional, vemos al mismo Dibu aceptando que va a terapia y que a partir de ahí se ha reconfigurado mucho en sus afectos y socialmente hablando. Entonces, me parece que estamos frente a una gran oportunidad para que aquellas infancias, y sobre todo en países latinoamericanos donde el machismo es tan intenso y tan siniestro, encuentren referentes donde pueden echar la lágrima, donde pueden abrazar a su amigo, darle un besito, y que eso está bien, y que y que es hermoso poder compartir tus emociones, dejarte ir en la cancha o en cualquier otro deporte. Entonces yo diría que me quedo con eso de estas nuevas representaciones en los deportes que le dan a las infancias una representación de lo emocional, y eso me parece genialísimo. Ajá. Empiezan a deconstruir las masculinidades y eso no hay más que aplaudirlo, la neta. Oigan, ¿ustedes sabían
que en 1971 o 76, no me acuerdo muy bien, se jugó una Copa Mundial de fútbol, soccer femenil en México y que además fue, o sí. sea, estuvo completo. Yo no tenía ni idea, me enteré el otro día por un tuit que puso Serena Williams, la tenista, o sea, ni al caso, pero ella lo subió, en donde me enteré que las mujeres que jugaban soccer del mundo vinieron a jugar a la Ciudad de México su primera Copa Mundial y estaba lleno el Azteca, o sea, una locura. Y claro que fue la FIFA hasta donde entendí, porque pregunté a todos mis amigos. Yo, igual que tú, Ana Paula, no sé nada de fútbol, o sea, nada, de veras nada. Pero pregunté, porque decía, güey, no manches que este evento se llevó a cabo en México, que no, yo no tenía ni idea, yo ni había nacido, por supuesto, y creo que ninguna de las aquí presentes. Pero el tema es que la FIFA le valió sombrilla y dijo que el soccer femenil no era ningún negocio, y vaya que hoy en día, afortunadamente, estamos viendo a tantas chavas del mundo, pues jugar, y además grandes, ¿no? O sea, maravillosas, que se están convirtiendo también en unas grandísimas futbolistas a nivel global, y ojalá próximamente México vuelva a ser otra vez sede de algún mundial de fútbol, soccer de mujeres, ¿no? Sí, yo también Yo me enteré hace poco, me emocioné. en los ojalás que dices, Yuris, ojalá que México pueda ser un día como España, en donde en la mañana Carlos Alcaraz le gana a Djokovic en el Wimbledon y en la tarde España gana la Copa Europea. O sea, no sé, lo que creo es que veía yo los periódicos ayer de España y decía, España domina, España campeón, somos lo máximo, o sea, como, qué orgullo. Yo sé que el deporte no es la política, obviamente, pero tiene mucho de política y me parece que le da mucho orgullo a los ciudadanos que a su país le vaya bien en estos competencias internacionales, y desgraciadamente México siempre destacamos en los índices tremendamente malos como la corrupción, los bajos niveles educativos, y no destacamos en cosas como el deporte. A mí me duele mucho eso. Y peor aún cuando sí hay personajes que destacan en el mundo del deporte y que por momentos nos han hecho sentir súper orgullosas y orgullosos. Uh-huh. O sea, terminan como Ana Gabriela Guevara. O sea, qué oso que un role model tan poderoso como lo había sido ella se convierta en lo que se ha convertido la hoy, la hoy directora de ex-velocista, ¿no? O sea, está cañón, sí. Fíjate, en lo de España, nada más a mí me gustaría también precisar que España le ha quedado mucho a deber en el deporte a las mujeres. O sea, por ejemplo, en las selecciones femeniles, cuando gana la Copa del Rey, va el rey a entregarle a los varones las medallas y tal, y la otra se llama la Copa de la Reina y se la entrega a nadie, se las ponen ahí las medallas y ellas van y se las cuelgan, mediáticamente no tienen, sí, o sea, de que ahí van. Así yo me la colgué así solita. La selección femenil de fútbol luchó durante un montón de tiempo, uno, por la equidad en cuanto a los pagos, porque al final de cuentas meten igual ellas sí también facturan, y no estaban recibiendo lo mismo, pero además está el caso de acoso de Jenny Hermoso, que ahora, por cierto, está firmada con Tigres, con las Amazonas, pero entonces, en ese sentido también creo que España, sobre todo en cuestiones de género en el deporte, le ha quedado un montón a deber a las morras, y en México lo que sucede también es que hay un montón de deportes menos mediáticos, que están las morras y los morritos de esas disciplinas haciendo cosas extraordinarias, pero estamos tan embelesados queriendo que en el fútbol pasen cosas que no están pasando, sobre todo en el fútbol varonil, y estamos como metiéndole todo al fútbol varonil para ir a hacer ridículos terribles en cualquier competición. La selección varonil de fútbol es un desastre por todos lados, pero tenemos taekwondoines, tenemos tiradoras de arco, tenemos morras de gimnasia rítmica, o sea, hay como un montón de disciplinas que están haciendo las cosas increíblemente bien, a pesar de Ana Guevara y a pesar de la CONADE, y a pesar del desvío de recursos, pero que también creo que ahí es una parte de corresponsabilidad de los medios.
los medios de comunicación no le están dando a esos espacios, ¿no? Como que la visibilidad. Yo me acuerdo cuando yo cubrí deportes, cuando recién empecé en periódicos, y me acuerdo que yo cubría algo que eventualmente se llamó Todo Menos Fútbol. Porque cuando te preguntaban qué cubres es todo menos fútbol. Los que cubríamos deporte local no cubríamos fútbol, y los de fútbol, Dios no lo quiera, no pueden cubrir esgrima ni alguna otra cosa, ¿no? Siempre fue como moruseado, y me parece terrible que a 25 años de eso siga pasando y pocas cosas hayan cambiado en ese sentido. Yo por Sí, eso que no también a entiendo nivel la negocio. afición. mm, Yo no entiendo la afición, o sea, yo si fuera aficionada al soccer en México, a algún equipo o a la selección, me enojaría tanto el mal desempeño que tenemos, la cantidad de recursos que se le inyectan. sí. Irme a sentar 90 minutos a verlos echarse un oso, la verdad, paso. Yo prefiero hacer con mi tiempo otra cosa. Por eso no me gusta ver el fútbol. Cuando es el mundial, órale, me encanta, pero ver partidos locales o ver a la selección mexicana en campeonatos que no sean el mundial para hacer el oso realmente me enoja. Oye, Sí. y nomás un paréntesis, y además la violencia, Ana Paula, que hay en la liga, Eso. justo acaba de pasar en el encuentro de Xolos contra Atlas, ¿fue, Gina? No me acuerdo contra Sí, quién. sí. Un disparo en la cabeza. Le mataron a un aficionado con un disparo en la cabeza en el estadio de Tijuana. Y la federación blandísima para esas cosas por todo lo que implica Xolos y quiénes son y de dónde vienen, qué estudió. Entonces, también ahí está. No, hay una parte de violencia que también se refleja en los hogares, ¿no? Ustedes han leído al respecto, que cuando cuando hay partidos de fútbol importantes y el equipo favorito del personaje que vive en casa no gana, se desquita con televisiones, golpea a la mujer. O sea, hay una cosa que también se tiene que hablar mucho y que tiene que ver con la violencia, que va directamente relacionada con los partidos de fútbol. Incluso hace poco, en la semifinal, cuando estuvo Uruguay, pues terminaron en las tribunas y se hizo toda una campal. O sea, ahí me parece que todavía tenemos que apretar más las tuercas, porque deporte y violencia sí no tienen nada que hacer en el mismo lugar. Pero bueno, Alguna sí, vez, hace no tanto, hubo en un evento, creo que fue en un estadio, ay, no me acuerdo exactamente. Ahí merito, mana, ahí merito. Pero bueno, ahí merito. en un ahí estadio viene. se enfrentaron los fanáticos de los dos equipos y yo veía, porque estaba llevando la nota en el noticiero, cómo se tenían que quitar las camisetas unos y a los niños les quitaban las camisetas, y yo pregunté, en oye, Querétaro ¿por qué fue le quitan? eso. En Querétaro. Exacto. Sí. ¿Por qué se quitan la ropa? No, pues porque no quieren que los identifiquen como de un lado o del otro y los ataquen por eso. O sea, me pareció así como, ¿qué es esto? Es la De ley hecho, de la Querétaro selva, y Atlas se otra supone vez. que vas a ir a Sí, ver deporte. Sí, no, eso fue terrible. Terrible. Sí. La cobertura, otra vez, ¿no? Como el compromiso de los medios, lo que tú decías, Caro, siempre desde un lugar súper amarillista, exagerando como esta parte casi bélica del fútbol, y que es bien peligrosa, porque justo si es el evento más visto, tendríamos que tener más cuidado en cómo lo transmitimos. Y mira, aquí dice, justo fue lo que en el 2024 la violencia en fútbol sigue siendo un problema, y se han cancelado 5.420 derechos de admisión en varios estados alrededor del mundo por estos actos de violencia. O sea que esto pasa en América Latina y en todo el mundo. Y aquí Oye, no no sé si tanto, quieran- ¿no? En México no. Pues, más o menos. A lo mejor Sí. les deberían de prohibir por exceso de violencia la entrada a algunos priistas, ¿no? A su comité ejecutivo nacional. No sé, ¿ustedes qué De opinan? Alito no vas a estar hablando, Yuridia Sierra. Eran Oye, no, brincos. pues Alito primero, Alito el semidios, ahí ya se va a quedar hasta la eternidad, ¿no? Eso quiere, ahí en el revolucionario institucional. Yo creo que al menos quiere estar en los libros de historia diciendo, bueno, fue el enterrador del PRI. Qué oso todo lo que hemos visto con este señor, ¿eh?
Pero lo más increíble es que él quiere buscar la presidencia en el 2030, o sea, con Por los eso, resultados digo, electorales que ha dado, o sea, por eso. no, pero ni siquiera se ve a sí mismo como el que está enterrando al PRI. Tiene el descaro de pensar que después de cómo le ha ido de mal al PRI con él como el dirigente, A la cabeza. tiene posibilidad de ser presidente de México. ¿Qué es esto? Hay una frase No. que yo les digo a la gente cuando a veces que voy a conferencias y tal, que hablo con mujeres para sentirnos más confiadas y ya sabes, en espacios empresariales sobre todo, levantar la mano y tal. Al final siempre les digo, ¿qué haría un hombre blanco, hetero, cisgénero? Hazlo, lo que creas, porque tienen una confianza abrumadora. Y Alito es el claro ejemplo. O sea, él en su mente todo está bien. Traigo el dato de que de cuando él entró en 2019, Peña Nieto acababa de perder con AMLO y el PRI gobernaba 12 estados. En 4 años perdieron 11 estados. ¿Con qué cara en cualquier trabajo del universo entregas esos terribles y dices, bueno, mire, me fue terriblemente mal en mi gestión? Pero quiero ¿Qué un le ascenso. parece? ¿Qué le parece que me dé la dirigencia de esta empresa? Exacto. Y un aumento de sueldo, por supuesto. Solo un hombre blanco, Claro. hetero, cisgénero haría eso. Oye, Con esa ahorita confianza. que fueron las elecciones en Inglaterra hace poco, Rishi Sunak, que era yo no puse eso, pero ¿Pudiste? Sí, hazle. nada más me leyó en la computadora por osmosis, yo qué sé, pero La inteligencia artificial, mano. exacto, ha Ahorita llegado nos mi cuentas computadora. de la belleza en la inteligencia artificial, Caro, por favor. Ay, Pero bueno, sí. prosigue, Ordórica. No, Rishi Sunak pierde, convoca elecciones anticipadas, le va muy mal a su partido, ganan los laboristas por primera vez en 14 años, pierden los conservadores y o sea, no han pasado ni 24 horas, el señor ya renunció al partido y agarró no al partido, pero renunció a ser primer ministro y agarró sus maletas y se fue de... Se me cayó mi AirPod. Y ya se fue de Downing Street y ya llegó el nuevo. O sea, que eso es para mí es el mundo desarrollado. ¿Cómo es posible que Marco Cortés también, pero aquí estamos hablando de Alito porque Sí. Marco de menos no tiene Ay, no, el pero descaro Marco de con querer... K también es un descarado, ¿eh? O sea, Marco con K Sí, también pero de tiene menos o sea, no si quiere eso- ir. No, o sea, No, se me hace tremebundo. Por eso estamos como estamos, porque tenemos la oposición que tenemos. Totalmente. Oiga, La ¿podemos falta de regresar al tema autocrítica del PRI, nada de la más para cerrarlo? Sí, sí, del sí. PRI. O sea, que es que de veras, Alito, ¿qué pasa allá adentro? Ya todos los 3 cuadros políticos que le quedan en el PRI, ya todos dijeron, no, o sea, ya yo me voy a ir de este partido. Y el cuate todavía salió y dijo, pues yo los voy a expulsar antes. De veras que hay que estar, o sea, Ustedes no se fuera de van la a ir, realidad, yo ¿no? los voy a correr. Exacto. O sea, ahí sí, pues, Alito, Pero gracias además por tu inteligencia. denunció violencia, una campaña en su contra, ¿no? Carnal, nadie necesita hacer una campaña, todo tú fuiste de una campaña en tu contra, tú mismo. Solito, Y el vato, no, solito. están orquestando una campaña, te digo, el arrojo. No, ¿Cómo se el llama? arrojo y la lana, porque lo que quiere es quedarse con las prerrogativas que sí va a Claro. recibir el PRI. O sea, le va a llegar dinero al PRI como a todos los partidos políticos que conserven el registro, que conservaron el registro el pasado 2 de julio, pues todos van a recibir dinero. Pero entonces, evidentemente, Alito lo que quiere no es ser presidente en el 2030. Alito lo que quiere es recibir así dinero ahorita, que es dinero que sale de sus impuestos, de los míos, y así, o sea, ustedes piénsenlo, ¿están dispuestos a regalarle esa lana a Alito Moreno en el PRI? Híjole, yo no quiero decir, pero Desvergüenza, se lo ¿no? regalaron al verde ecologista, ¿cómo te explico eso? Se lo han Segunda regalado fuerza desde siempre al política verde. en el Congreso. Nos yuriemos porque pagamos impuestos. Todos, así es, todos los que pagamos impuestos en este país. No, qué oso de veras. Mejor platícanos de la inteligencia artificial. Sí, a ver porque si qué horror. al menos Que eso también nos está- salva de la Híjole, corrupción en este país. También está Imagínate. bien locochón esto. Hubo un concurso Miss Inteligencia Artificial que literalmente hizo eso. Es un concurso de belleza con mujeres creadas con inteligencia artificial, lo cual me parece abrumador de muchas formas posibles.
Por un lado, el asunto de hasta dónde está llegando la inteligencia artificial y la falta de regulaciones, como si no hubiéramos previsto que pudiera llegar a tales lugares, y entonces hay poquísimas regulaciones sobre qué sí y qué no se puede hacer con inteligencia artificial. Además, la carga, otra vez el peso del estigma de cómo deben verse los cuerpos, las caras, los rostros, las formas de las mujeres sobre todo. Otra vez, tantito que habíamos avanzado en no, tranquila, tu cuerpo está hermoso, quiérete, abrázate, no, ahora hicieron mujeres creadas con inteligencia artificial, obviamente con los mismos estereotipos y con los mismos parámetros que hemos estado peleando durante años, todas ellas con estos cuerpos inalcanzables. 60, 90. O sea, Barbie piensa se queda quién con- alimenta esas inteligencias artificiales, una vez Exacto. más. Ay, no está Exacto. difícil, ¿no? Así. Sí, pues sí. Entonces, Cuando- hacen este concurso, perdón, nada más y cierro la idea, y además cuando publican la sobremesa, que es un espacio en redes que está súper increíble porque hablan mucho de política, la sobremesa publicó este post de mira, va a haber este concurso, y las inteligencias artificiales contestaron en los comentarios, gracias por tomarnos en cuenta para hablar de nosotras. Porque obviamente todo está conectado, el algoritmo está entendiendo y el algoritmo les dijo, contesten mis reinas. Entonces había respuestas de inteligencia artificial en ese post diciéndole, gracias, estamos aquí contigo. Quizás el algoritmo nos da las gracias por estar platicando de eso ahorita entonces. Exacto. Ojalá. Reten a la inteligencia artificial a que nos pongan comentarios aquí abajo en esta nueva temporada de Cuarto para las 4 y Cuarto para las Todas, ¿no? Si nos va a contestar Sí. la inteligencia artificial. Alto para las todas. No, Cuarto pero para como las dices, todas. Caro, yo creo que es una conversación como súper amplia. Evidentemente, lo de la inteligencia artificial está avanzando a unos pasos agigantados. A mí me gusta, o sea, como que me interesa ver cómo se desarrolla, pero sin duda es A mí escalofriante, sobre todo para las industrias creativas. Y ahí voy otra vez con mi tema, para las infancias, porque el único recurso infantil que es intocable es la imaginación. Y la imaginación sí que reprime, perdón, la inteligencia artificial sí que reprime la imaginación. Entonces, yo hace poco Totalmente. estuve en un coloquio internacional donde se habló mucho de inteligencia artificial e infancia. Y la gran conclusión era, la inteligencia artificial existe, está ok, no se va a detener, pero hagamos un compromiso social de no Claro. acercar la inteligencia artificial a las infancias por lo menos hasta los 12 años, para que se permitan tener ese desarrollo de la imaginación natural, porque la imaginación es creatividad y es pensamiento crítico, y de la imaginación surge todo el poder humano, y la inteligencia artificial sí lo obstruye. Entonces es ahí donde tendríamos que mediarlo, ya que se nos fue de las manos, por lo menos hagamos un intento de cuidar a nuestras infancias y que no entren en contacto a tan temprana edad y que no les resuelva todo. En fin, yo Claro, que pienso que que sí es los dejen peligroso. aburrirse, ¿no? Sí. Incluso, o sea, Ah. ya los niños ya no se... Yo me acuerdo que me aburría a Sí. veces, te aburres y Y ahí es donde empiezas a ver inventabas nubes. tú cosas. Tú Claro, inventabas porque cosas, empezabas pero a hacer estabas como- aburriendo. Claro, yo le pregunto a la No. inteligencia artificial, cuéntame una historia de tal cosa y te la platica No, muy bonita, invéntala te la tú. resuelve, pero ya no tienes la capacidad de inventarla tú. La Es imaginación, correcto. La ¿no? imaginación. La creatividad. Sí. en fin. No, ojalá que se pueda Oigan. o sea, conservar esto de que Sí. hasta los 12 años, porque Por siento lo que menos. con el tema de los teléfonos inteligentes, redes sociales, se ha tratado de conservar esto y ha sido muy complicado. Y todas las batallas que están en contra, ¿no? Sabemos que Internet tiene lados muy oscuros donde las infancias y las juventudes están sumamente expuestas y también las vejeces en el caso de estafas. Pero infancias y juventudes hoy tienen un lugar muy desprotegido en Internet y creo que esa es una reflexión que nos podemos llevar y repensarlo desde nuestros propios recursos y cercanos. Sí. Yo voy a ir a pedirle a una inteligencia artificial a ver si me pone por fin algún momento de mi vida el 90-60-90, porque de otra manera no lo voy a lograr. Ya Gina no lo Jaramillo, queremos. Carolina Claro, con su Hernández cuerpo Solís. hermoso. Ay, mi cuerpo, que sea como sea, la adora. Oigan, qué delicia tenerlas en este espacio, en este cuarto para las 4. Ojalá regresen prontísimo y sigamos hablando de todo lo que allá afuera
sucede y cómo se procesa adentro o cómo lo procesamos nosotras, cada quien con su, ahora sí que cada cabeza es un mundo, pero qué maravilla tenerlas por acá, ¿eh? O sea, qué Sí. delicia. Gracias, Caro, gracias, Gina, gracias, Yuris, obviamente. Y pues ahora sí que primera edición de la segunda temporada y ojalá que aquí nos sigan acompañando. Gracias a todos los que nos ven. Nos vemos aquí dentro de 8 días, en cuarto para las 4. Gracias, princesa, nos vemos. Gracias.